puede uno enojarse y actuar justamente? Esa es la pregunta. O sea, en otras palabras, ¿lo que yo decido estando enojado es correcto o puede llegar a ser correcto? Lo que yo decido ya no en la cabeza como un pensamiento, sino decido hacer, llevarlo a la acción, ¿puede ser justo? ¿O qué me dice la Escritura con respecto a tomar decisiones o tomar acciones cuando uno está en este estado? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿De qué me previene? ¿Qué debo hacer? Y vamos a entender que esto también es una lucha espiritual, porque las huestes de maldad se mueven en medio de la oscuridad, se mueven en medio del engaño, se mueven en medio de poner pensamientos, ya sea de tristeza, de soledad, de depresión, y estoy hablando de cuestiones sentimentales, de temor, de miedo, y a veces sin razón. Entonces, y ahorita estamos hablando nada más de enojarnos, de estar en un estado donde nuestros ánimos están caldeados, donde no estamos pensando con claridad y donde podemos tomar muy malas decisiones. La pregunta es, ¿alguna vez o dice la Escritura que en alguna ocasión, alguna circunstancia en la que estemos, que enojados pudiéramos tomar buenas decisiones o buenas acciones? Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer esta noche. ¿Qué creen ustedes? ¿Se pueden tomar buenas decisiones estando enojados? No. Beatriz dice que no. ¿Quién diría que sí? Que sí se puede tomar. Yo creo que decisiones. la mayoría, sí, yo creo que la mayoría pensamos que difícilmente se puede tener una buena decisión. Uno puede poner de excusa, es que Jesús se enojó también y accionó. Entonces yo también puedo enojarme y accionar a la vez, sabiendo que es justo lo que estoy haciendo. Hermana Carmencita. Sí, eso, pastor, porque a veces uno se puede enojar por algo que en realidad merece enojarse, pues, y puede tomar una decisión correcta. Lo contrario, cuando uno por ser tan débil, lo contrario de enojarse, pues, toma malas decisiones. Sí, uno en un estado de paz puede tomar también malas decisiones, ¿verdad? Sí. O sea, no estamos hablando nada más que cuando los ánimos están caldeados, Sí. uno puede tomar malas decisiones. Porque entonces, aquí el punto es, miren, es que en cualquier estado uno puede tomar o malas acciones o malas decisiones. Eso es lo que estamos hablando. Marlon, ¿qué dice de esta dicotomía, de este contraste? ¿Se pueden tomar buenas decisiones estando enojado? ¿O buenas acciones estando enojado? Hay dos ejemplos, pastor. Se puede hacer siempre y cuando sea conforme a lo que se establece en Dios. Por ejemplo, Jesús se enojó cuando los cambistas estaban haciendo negocio del templo, ¿verdad? Entonces, él le botó todas sus mercancías, pues. Y no decimos que pecó, ¿verdad? Porque si no, entonces se contradice la palabra de que él pecó haber hecho eso por enojo. Sí, correcto, fue humano, pero se olvidaba. Exacto, estaba defendiendo la postura de que el templo era para ofrendar, para que la gente, digamos, hiciera lo que Dios había establecido. Viene otro ejemplo. Pablo se enojó cuando Pedro estaba circuncidando a las personas y le dijo, hey, pues está haciendo algo que no es correcto, pues, en base a lo establecido, a lo que Dios había dado mandato, Jesús había dado mandato. Pero de que tal vez Pedro era enojado y era buchinchero, Jesús ya sabía, ¿verdad? Entonces sí se puede, pero manteniendo siempre conforme a lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Y no conforme a las opiniones, a lo que yo como siento o yo crea que es mejor, ¿verdad? A ver, solo para aclarar, Marlon, el caso de Pedro. Pablo, cuando sube a Jerusalén a ver a los apóstoles, encontró ahí a Pedro. Y lo que le reclama a Pedro, y no es una cuestión de enojo, sino una cuestión de reclamo de un siervo a otro, es el hecho de que cuando
está delante de los gentiles, hace las cosas como un hombre libre, como que si no es judío. Pero cuando se ve rodeado por judíos, entonces hace las cosas como judío. Entonces tiene esa dualidad es como cualquier persona, pues un cristiano, por ejemplo, que se comporta de una manera con la gente del mundo y se comporta de otra manera con la gente de la iglesia, con sus hermanos en la fe. Ese es el reclamo, pero no es que Pedro estuviera circuncidando ni promoviendo la circuncisión, sino que eran los judíos los que presionaban para que los gentiles también se circuncidaran. Claudia, ¿tiene levantada la mano? Sí, no sé cómo decirlo, pero hay partes en la Biblia que menciona, por ejemplo, en Eclesiastés, dice que hay que controlar el carácter porque el enojo, dice de que es de como sinónimo de necedad, de los necios, o sea que ese es el comportamiento de los necios, dice que es el distintivo de los necios, el enojo. En Proverbios es, que lo estuvimos viendo la semana pasada, dice que el necio... Yo lo tengo en Eclesiastés 7:9. Eclesiastés 7:9, déjame buscarlo aquí en Logos. Vamos a ver. ¿Qué versión está leyendo, Claudia? Nueva traducción viviente. Ok, vamos a ir a la nueva traducción viviente. Es la nueva traducción viviente. Ok, 7, a ver, ¿de qué se trata? El Eclesiastés, sabiduría para la vida, dice 7-9. Controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Exactamente. Es lo mismo que está haciendo el proverbio que leíamos la vez pasada. Dice que el necio, en vez de cuando es el necio, es aquel que se enoja como primera reacción a cualquier cosa. Y que el sabio, incluso, aun cuando se le ofende, es lo que dice el proverbio, mantiene la calma. Entonces es bastante similar a lo que está diciendo Eclesiastés. El distintivo de los necios, sí, pero es el enojo. De lo que quería decir es que aquí el sentimiento nos llega a todos cuando hay algo que pues sí, lo altera, ¿verdad? A cualquier persona. Ajá, exactamente. Entonces el sentimiento está, pero en el caso de alguien que es impulsivo y que actúa sin sabiduría, este sentimiento puede llevarlo a hacer cosas que, pues sí, de las cuales arrepentirse. Entonces la acción allí, sí, exactamente. ajá, cabal, pero o sea, no estamos exentos de no enojarnos, a eso voy, pero sí dice mucho la forma en cómo yo responda a esa acción. Exactamente. ¿Verdad? La Biblia, el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice que no debemos enojarnos con nuestro hermano sin ninguna razón y ponerle título, va de facto o de necio. Pero hay circunstancias en las que el enojo es normal. Le pasa a uno del pollo campero en la moto enfrente y le pasa rollando, ¿cómo se llama? Casi que le bota el espejo porque le pasa por el lado izquierdo. Pues es normal sentir, ¿cómo se llama? Esa sensación de enojo, ese sentimiento de enojo ante un insulto, a alguien que le para el dedo a uno en el tráfico. Yo me acuerdo una vez entrando a Pizza Hut, estaba en la cola para entrar, vaya a saber quién venía atrás, pero si oyó, creo que en todo San Salvador, que me dijo que era hijo de una mujer. Me sacó a relucir el babón. Pues es normal enojarse en esas circunstancias porque estamos siendo insultados. El tema aquí es no que si nos enojemos o no, o que seamos propensos a enojarnos o no, porque hay gente que es bien propensa, hay gente que las ofensas las sabe manejar. El tema aquí es lo que hacemos bajo los efectos de ese enojo, ya sea
que tomemos una decisión o que accionemos, o sea, que decidamos y accionemos, si estando en ese estado de enojo, lo que vamos a hacer, a decidir o a hacer, va a ser justo, va a ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Balmoro. Una persona puede tomar malas decisiones, recapitulando con lo que se había dicho, tanto enojada como estando aparentemente calmo o calmada. El enojo, sin duda, aumenta el peligro, ¿verdad? Pero no es la única causa. Ahora, sí, pero hay algo hay algo mucho más profundo, y es que uno tiene que preguntarse cuando se toma las malas decisiones, sea enojado o aparentemente calmado, ¿qué es lo que está gobernando mi corazón? Si Dios y su palabra está gobernando mi corazón, indudablemente voy a tomar la mejor decisión, porque airaos pero no pequéis. Pero también nos dice que en cuanto de mí dependa, hay mucha base bíblica como para tomar la decisión. Es mejor, es preferible no tener la razón y mejor quedarme callado. A ver, vamos por partes y descartemos cosas de las cuales no estamos estudiando esta noche. La primera que no estamos estudiando es, lo que no estamos estudiando aquí es cómo tomar buenas decisiones. No, eso no es parte de nuestro estudio de esta noche. Lo que estamos estudiando es si teniendo la razón de estar enojados, porque cuando estamos enojados y es por gusto, el Señor nos dice que no lo hagamos. O sea, yo tengo que saber, me estoy enojando con este porque me cae mal, me estoy enojando con este, no es que me haya insultado, no es que haya hecho nada en contra de mí, me estoy enojando por algo que tengo en contra de esta persona. Es a donde el Señor me va a decidir, no te enojes con tu hermano. En el caso de lo que está hablando el apóstol Pablo, de airaos pero no pequéis, es, yo estoy siendo insultado por mi hermano. Es normal que me enoje, que ese enojo me llegue a un estado de ira, pero la pregunta que debo hacerme es, si en ese estado de enojo debería yo, conociéndome como ser humano, tomar decisiones o tomar acciones, o qué debería ser, o qué me aconseja la Escritura, qué me dice el Señor acerca de mi persona como tal, qué debo hacer cuando esté en ese estado de enojo. Y ustedes tienen la respuesta, ¿verdad? Porque dice, airaos, pero no pequéis. Porque el problema es que cuando yo me enojo y llega a un estado de ira, la facilidad de insultar, de agredir, de vituperar, de ningunear a otra persona, la probabilidad es bien alta, súper alta. Entonces dice el apóstol, mire, airaos, pero no pequen. O sea, no permitan que el enojo lo lleve a tomar decisiones o acciones que vayan a afectar las relaciones entre ustedes como hermanos, o que vaya a romper vínculos entre ustedes como hermanos para dividirse, para separarse, para pelearse, para no hablarse, airarte pero no pequéis. Eso es lo que dice ¿cómo se llama? La pregunta que debemos hacernos es, bueno, pero si Jesús se enojó, ¿verdad? Bueno, si es cierto, Jesús se enojó, y estudiamos el caso de cuando el Señor se enoja. Y yo lo tenía de segundo, pero lo vamos a ver primero, ya que salió el tema. Juan 2, 13 al 17. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Pregunta de $10 millones. ¿A dónde estaban estos cambistas, estos vendedores de bueyes y ovejas y palomas? ¿En qué parte del templo estaban? En el atrio. En los atrios, pero el atrio era
hemos estudiado el templo de Salomón, pero acuérdense que este es un templo más moderno, donde hay espacio para que lleguen los gentiles. Y había un patio en los atrios donde los gentiles podían llegar a orar. Solamente los judíos podían entrar hasta el lugar donde se hacían los holocaustos. Pero a donde están estos comerciantes es en el lugar a donde se ha reservado para los gentiles. ¿Por qué llegaban gentiles hasta Jerusalén a pedirle al Señor? Porque creían en Él, porque buscaban el favor de Dios, porque la fama del Señor llegaba hasta los lugares más recónditos y hacían ese viaje para ir ahí. Ahora, solo lo estoy poniendo en contexto, ¿verdad? En esa zona, imagínese usted que ha hecho el viajecito, supongamos que ¿cómo se llama? Que ha venido de Alejandría, de Egipto, y ha hecho ese viaje para ir hasta el templo de Jerusalén a orar, a poner una petición en las manos del Señor. Y la única manera que usted tiene es llegar al templo y lo ponen en el atrio de los gentiles, en el patio de los gentiles. Que si uno entraba al templo de Herodes, ese patio estaba hacia el lado izquierdo, lejos del resto del complejo. Y lógicamente no lo iban a poner, y los religiosos no iban a permitir que estuviera ni en el altar del holocausto, mucho menos en el lugar santo y mucho menos en el lugar santísimo. Por eso los gentiles estaban a un lado. Entonces vinieron los cambistas y dijeron, ¿a dónde vamos a poner entonces este negocito? Lo vamos a poner en el lado donde vienen los gentiles. El problema es que el Señor en el Antiguo Testamento hablaba del amor que se debe tener por los gentiles. Gentiles es todo aquel que no es circuncidado. Gentiles es todo aquel que nació adorando a otros dioses, porque esa es la cultura de ellos, esa es la manera, pero ahora está buscando al Señor, está buscando un refugio en el Señor. ¿Podían orar con libertad esta gente, siendo que estaba esa venta ahí? ¿Ustedes se imaginan la bulla, el bullicio que se hacía de cabros, becerros, animales, palomas, la gente ahí cambiando, que mire, que venga, que llegue, que aquí más barato, que nada, que como cualquier mercado? ¿Qué es lo que pasaba? Que los gentiles a un lado eran recibidos por un lugar donde les decían, mira, mejor ni entres. Eran muy mal recibidos cuando el Señor hablaba en Isaías que aún hasta los eunucos que en el Antiguo Testamento no les permitían entrar a ser parte del complejo del templo, de las ceremonias, que aún hasta el eunuco podía encontrar misericordia en la casa del Señor. Por eso el Salmo 84 dice, aún el gorrión y la golondrina hayan nido donde poner tus polluelos, porque la misericordia de Dios es grande, y la misericordia de Dios no solo está para el pueblo de Israel, está para todo el planeta, para todos los habitantes. El Señor viene y se enfrenta con esa realidad de que están ahí los cambistas. Y dice el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y ese pasaje famoso, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrón. Hagámonos las siguientes preguntas y respondámoslas. ¿Era justo el enojo del Señor Jesús o se estaba enojando por gusto?
era justo. Era justo, exactamente era justo. El accionar de nuestro Señor Jesucristo está de acuerdo con la manera como un ser humano puede hacer las cosas contra otro ser humano. ¿Sí o no? Yo creo que sí. O sea que es lícito si un día de estos hay unos hermanos ahí que se ponen a vender minutas y choripanes ahí en el ¿cómo se llama? Ahí en el barcito donde tomamos café. Y hermano, y en pleno culto y ¿cómo se llama? Entonces ahí hay que agarrar un cincho y sonárselos a los hermanos. No lo sonaría, pero sí les diría, mire, están interrumpiendo con el servicio ahí adentro. En un caso que hubiera culto, ¿verdad? Y que bajaran la voz. Sí, exactamente. Pero el Señor agarró un acuerdo. Y fueron riatazos lo que le metió a los cambistas y le volcó las mesas. O sea, la manera que tuvo el Señor fue una manera drástica de cómo sacar a los cambistas y sacar a los vendedores de palomas y a los vendedores de, ¿cómo se llama? De animales y todo el comercio que había ahí. Y lo sacó del templo. A eso se le llama la purificación del templo. Y no lo hizo solo una vez. Lo hizo al principio de su ministerio y lo hizo al final de su ministerio. El pasaje que leíamos está en Juan, en los primeros capítulos, pero el resto de los evangelios lo ponen al final del ministerio del Señor. Purificación de la casa del Señor, porque el celo de la casa del Señor, porque ahí es donde está su presencia, lo mueve a él a hacer juicio. O sea, aquí no está hablando de un pensamiento, de enojarse, de airarse y de no hacer nada. Él tomó la decisión y ejecutó con el cincho y volcando las mesas y corriendo a los cambistas y a los vendedores de animales. Los corrió del templo, les quitó el negocio. Pregunta: simplemente porque Cristo, ustedes se acuerdan, hace unos años atrás, yo me acuerdo ahí, por los años 90, hasta vendían pulseras, ¿verdad? De que se preguntaban, ¿qué haría Jesús? Porque venía de Estados Unidos. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en tal cosa? Bueno, cualquiera puede decir, si yo soy seguidor de Cristo y se me presenta un caso similar, yo me puedo sacar el cincho y empezar a dar riatazos a todos estos para sacarlos del templo, porque están haciendo comercio del templo. Hay una gran diferencia entre el Señor y nosotros. Enorme diferencia entre el Señor y nosotros. Y esta es parte de la conclusión de esta noche. Déjenme llevarlos a una lámina donde nos va a decir exactamente el Señor que no es lo mismo que lo haga el Señor a que lo hagamos nosotros. Dice Santiago 1:20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No dice, miren lo que no dice para después afirmar lo que sí dice. No dice, porque en la ira del hombre uno está propenso a que no obre la justicia divina. En otras palabras, cuando yo estoy enojado y tomo una decisión o una acción, no dice, yo soy propenso a equivocarme. No dice eso. O yo tengo un 90% de probabilidades de equivocarme. Es categórico la afirmación. Dice, cuando yo estoy airado, el ser humano, porque somos seres humanos, el Señor era 100% Dios y es 100% hombre. Pero ese es el Señor. El Señor en el Antiguo Testamento se puede airar y actuar con justicia. El problema
problema que tenemos los seres humanos es que cuando nos airamos y tomamos decisiones airados y accionamos, o las dos cosas, decidimos alocadamente y hacemos las cosas, la Biblia es categórica en decir que aunque en mi razonamiento, estando yo airado, aunque yo crea que estoy en lo correcto, aunque me parezca a mí que así tienen que ser las cosas, porque el mundo así debería de ser, la justicia de Dios en mi ira, en mi enojo, no se va a manifestar. En otras palabras, siempre, por eso airados pero no pequéis, siempre que estemos enojados, o peor aún, que estemos airados, ni debemos decidir, ni debemos accionar. Claudia. Algo así le sucedió a Moisés, ¿verdad? Cuando lo que sucedió Cuando golpeó, exactamente. Ajá, que él se enojó y ofendió. Exactamente. Y esa sola cólera le costó el no entrar a la tierra prometida. Una acción. Había hecho maravillas Moisés. De cómo se llama, con el pueblo de Israel. En obediencia era un hombre, pasó de ser un hombre iracundo a ser un hombre paciente. Pero un instante de cólera hizo que representara mal el ministerio que él llevaba, y eso le causó que el Señor decidiera, y no solo Moisés, sino que también se acuerdan que era Aarón, porque los dos fueron los que mal representaron a Dios, mal insultaron al pueblo, cuando, si bien es cierto, el pueblo estaba ahí quejándose, pero no era lo que el Señor quería que transmitieran ¿cómo se llama? Al pueblo necesitado de agua, porque la necesidad era real. Entonces, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Una pequeña mosca puede arruinar el perfume del perfumista. Una pequeña colerita, una pequeña salidita de las casillas, una pequeña rencilla, un pequeño malestar puede llevarme a mí a cometer las estupideces más grandes como ser humano. ¿Por qué? Porque permito que en mi cólera, que en mi ira, que en mi enojo, no le pongo paro, sino que trasciende a decidir y a accionar. Y cuando yo decido y acciono en ese estado de ánimo, la justicia de Dios no está presente. No es que hay una alta probabilidad de equivocarme, es que voy a estar equivocado cuando eso sucede. No sé si está claro, amados, el punto. Hola, hola. Sí, pastor, ya no voy a tirar las cacerolas. Y si las tiras, que sea para lavarlas. Definitivamente, amado, en ese estado mental, tomar decisiones, así se divorcian personas, se matan padres con hijos, y el problema que tenemos es darle rienda suelta a ese estado de ánimo. ¿Cómo sé yo que le estoy dando rienda suelta? Hay un pequeño indicador que me va a decir que esa ira me está llevando, esa cólera me está llevando a un nivel de ira y me está llevando a un nivel de tomar decisiones de manera equivocada. Y es que alzo la voz, grito, porque yo quiero ser el rey de la selva, el que le gane el argumento gritando a la otra persona. Y lo único que estoy haciendo es expresando, tal cual lo dice Proverbios, y también lo dice Eclesiastés, el distintivo del necio es el enojo. Manifestar, y lo dice Proverbios, la manifestación del enojo, porque puedo estar enojado
pero no manifestarlo. Pero lo dice, eso sí lo dice Proverbio, que el distintivo del necio es manifestar, dar a conocer. En vez de dar a conocer la sabiduría, es dar a conocer el enojo. En otras palabras, amado, especialmente nosotros que lidiamos con personas, y lidiamos con personas de todo tipo, porque en la iglesia no solo santos hay, en la iglesia hay de todo tipo de carácter, de todo tipo de madurez espiritual, de todo tipo de personas con problemas, de todo tipo de lo que usted quiera. El gran problema que tenemos los cristianos es que queremos que todos piensen como yo, actúen como yo, hagan las cosas como yo digo. Y ahí es donde está el gran problema, ¿no? Que no nos toleramos los unos con los otros. Y estoy hablando de opiniones, estoy hablando de palabras, ¿no? Porque la palabra es palabra, no vamos a estar, es que vos pensás esto y yo pienso lo demás. La palabra es palabra. Ese es el grave problema que tenemos. Entonces, ¿cómo hacer? Porque esa es la pregunta de $10 millones esta noche. Porque el único ser, la única persona que puede airarse y tomar acciones justas es el Señor. Nosotros no. Jamás nos vamos a comparar con el Señor. Jamás. Entonces, yo no, solo porque soy cristiano, igual what would Jesus do, ¿qué es lo que haría Jesús? Agarrar el cincho y sacar a los hermanos ahí que estén vendiendo atol y tamales a la hora del culto. Enojado, airado, en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Y yo tengo que saber que si decido o acciono en base a una decisión tomada en ese estado, no es que haya una probabilidad real, es que la voy a regar. Es que me voy, como decía un jefe mío, me voy a pasear en loya y leche. Voy a afectar vidas, voy a afectar familias, voy a afectar personas. Le puedo cerrar las puertas de los cielos a personas que andan buscando conectarse con el Señor, simple y sencillamente por darle rienda suelta a la ira o a la cólera que le puede provocar a cualquier persona. La pregunta es entonces, en ese estado de ira y en ese estado de... veamos que si el Señor puede actuar con justicia cuando está airado. Y esta es la primera, déjame ver. Dios Padre, ¿verdad? Dice Apocalipsis 15 del 1 al 4. Mire cómo lo pone. Y aquí está hablando ya de los juicios finales. Y el discipulado, amados, lo vamos a terminar hablando de lo que está revelado en la Escritura con respecto a los eventos finales. Y no con todo lo que se ha hablado y dicho y se predica hoy día, está muy lejos de la realidad de lo que dice la Escritura. Dice Apocalipsis 15 del 1 al 4. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Aquí Dios está irado, aquí Dios está enojado. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y siempre en toda visión del trono de Dios, donde usted vea la palabra fuego, usted debe inmediatamente saber que se trata de que Dios está irado. En cualquiera que usted vea allá en Daniel, que es fuego, es que el Señor está irado. Por eso confundimos cuando el rico está en ese lugar. Es que en esta llama que estoy, no es que no había llama, sino que es un lugar donde la ira de Dios está presente. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Esos son los que han sido
martirizados por el anticristo, pero no se dieron a ponerse el sello de la bestia, y ahora sus almas aparecen alrededor del trono del Señor. Y esas almas son las que le cantan al Señor el cántico de Moisés. ¿Y cuál es el cántico de Moisés? Diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y aquí es donde hay una enorme diferencia entre Dios y nosotros. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justos y verdaderos. Parte fundamental, amados, de cuando nos airamos es que no conocemos toda la verdad. No conocemos toda la realidad. Y yo peco de necio, y todos hemos pecado de necio en más de alguna ocasión. Yo peco de necio al saltar a conclusiones demasiado rápido, sin entender todo el panorama, sin tratar de entender toda la verdad. Ejemplo, ¿verdad? Normalmente las esposas llegan donde los pastores: pastor, que es mi marido, que es aquí, que es allá, y que no sé qué, que no ora para que el Señor me dé otro. Llegan de víctimas. Si uno del pastor se traga la píldora y ya se pone a favor de la esposa en contra del marido, está actuando de manera parcial, porque también tiene que conocer cuál es la versión del marido, pues qué es lo que está pasando, por qué se está dando esta trifulca, porque no viene, el pleito no es de uno, el pleito siempre viene en pares. ¿Qué es lo que la otra persona está haciendo para causar esto o viceversa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces yo no puedo saltar a conclusiones sin tener todas las cosas y por eso es justos y verdaderos son todos. Aún airado, el Señor es el único que puede decidir y accionar de manera justa, porque solamente Él es justicia y conoce toda la verdad. ¿Estamos, amados? Hola, hola. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Qué dice el Señor que debemos hacer cuando yo estoy encabritado, dicen los españoles? ¿Qué hacemos, verdad? Porque cuento hasta 10, cuento hasta 100, cuento hasta 1000. ¿Qué hago en ese estado cuando estoy así? Bueno, ¿qué hacer entonces al airarnos? O sea, porque la Biblia no nos dice no se enojen. Lo que sí nos dice la Biblia, no se enojen por gusto. Y lo que sí nos dice la Biblia, no, si se llegan a estar airados, llegan a estar encolerizados, no pequen. ¿Qué hacer entonces al airarnos? Segunda de Corintios 10, del 3 al 6. Y mire, aquí hay una batalla espiritual. Y tiene que ver con varios ámbitos, no solamente el ámbito del enojo, como lo estamos viendo ahora. Dice el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, o sea, vivimos esta vida en estas 3 dimensiones que el Señor nos ha puesto, más la 4ª dimensión que tiene que ver con el tiempo, vemos, olemos, tocamos, comemos, andamos en esta carne, pero dice, no militamos, o sea, nuestra milicia, nuestro uniforme militar no es en la carne, sino que es de carácter espiritual. Nunca se le olvide, la guerra espiritual no es contra otros seres humanos, es lo que está diciendo el apóstol. Aquí se trata de influencias de espíritus demoníacos en la vida de las personas. Pastor, ¿y un cristiano puede ser poseído por un demonio? No, amado, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y no hay ninguna comunión entre Dios y Satanás. Así como Satanás no puede entrar al trono del Señor, ¿verdad? Porque fue expulsado del Edén. Pero sí puede un cristiano ser influenciado. ¿Y cuándo es propenso un cristiano a ser influenciado por una fuerza demoníaca? Uno de esos estados
es cuando estamos enojados o airados. Es que vos tenés razón, es que vos sos aquí, es que vos sos el gran chulada, es que cómo te vas a dejar. Esa voz que oímos en la cabeza no es la voz de Dios, es la voz del enemigo que quiere ponernos en contradicción con nuestros hermanos. Porque el Señor dice que los hijos de Dios debemos ser pacificadores, no de los que le echan más leña al fuego. Y nunca se olvide, no es mi hermano el problema, es entes espirituales. Eso es el problema, porque las armas de nuestra milicia espiritual, no son carnales. O sea, aquí no es que vamos a entrar a terapia para ver cómo no enojarnos, cómo contamos hasta 1000, cómo nos humanizamos más. No, esta no es terapia humana, esto hay que hacerlo en el espíritu. Nuestra milicia, las armas que tenemos, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y mire cómo lo pone. Esta palabra fortaleza tiene que ver con huestes de maldad que engañan a las personas, y las personas creen ese engaño como que si fuera cierto. Por ejemplo, ¿verdad? Vámonos a los casos extremos. Hay personas, amados, sin meternos en temas sexuales, hay personas, seres humanos, que creen que son perros. Esas son fortalezas. Son huestes espirituales que hacen pensar a esa persona que es un perro, o que es un gato, o que es un león, o que es un tigre, o que es un caballo. Y la persona se lo cree. Y la persona hasta el nombre se quiere cambiar porque cree que es gato, que es perro, que es caballo. Son fortalezas. Y así hay una cantidad de fortalezas en todos lados. Bueno, no vayamos lejos. Yo vi una vez en TikTok el templo de San Simón, pero yo pensé que ese templo era, ¿saben en qué recóndito lugar aquí en El Salvador? Y no me fijé de dónde era. Solo vi que la gente haciendo cola y un templo bien bonito, bien establecido. Cuando yo iba, no me acuerdo para dónde, y paso por ahí por la 5 de noviembre, el templo de San Simón, el que había visto en TikTok, chanfle, dije yo, si este volado aquí en las narices de nosotros es. Y ya me acordé de lo que había visto en TikTok, ¿verdad? De la gente haciendo cola para ir a pedirle a San Simón. La gente no es tonta, mano. El bendito San Simón o maldito San Simón es un demonio que tiene cautiva, engañada, es una fortaleza arraigada en la mente, en el corazón de las personas, que hacen la cola para entrar a saber a dónde, porque yo no sé cómo es el volado, de cómo que adoran o le piden a San Simón. Pero allá hay un fulano que le llaman el hermano, que es el que construyó el templo y que es la gran devoción a San Simón, y que se ha enganchado un montón de gente, porque la Biblia es categórica diciendo que el que no cree a la verdad va a creer a la mentira. Fortalezas. Vayámonos a fortalezas de carácter. Hay gente que le ha hecho pensar Satanás que nació para maceta y que no va a pasar del corredor. Hay gente que Satanás lo que hace es que le lee del orgullo, y vos sos aquí y sos allá, y ya solo te falta que ¿cómo se llama? Que te salgan las alas para hacer un anglito, y lo hace poner en una posición por encima del resto de sus hermanos, porque él es el gran chulada y los demás tienen que verlo para arriba a él. Otras personas que lo deprimen, que no andan en un estado normal de verse como seres humanos, como imagen y semejanza de Dios a los demás. Yo miro para abajo, miro para arriba.
pero ya un estado de complejidad, un estado de ¿cómo se llama? Aberrante en mi persona. Fortaleza. Y dice el apóstol, no militemos en la carne. Este asunto no es de carnalidad, no lo vamos a resolver en la carne, lo vamos a resolver en el Espíritu. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo se destruyen esas fortalezas? La única manera de destruir esas fortalezas es con la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué se valen estas fortalezas? Del engaño, de la mentira. No se olvide que el Señor Jesucristo afirmó y dijo que Satanás es el padre de la mentira. Todo aquello donde hay engaño y hay mentira, ahí es donde se mueve Satanás. Y dice, derribando argumentos y toda altivez es creer una mentira como que si fuera verdad, por encima de la verdad, que es la verdad del Señor, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, aquí es donde está el filtro que el Señor quiere que le pongamos a nuestro enojo, a nuestra ira, y en muchos otros aspectos también, cuando somos tentados, en otros aspectos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire cómo lo pone. ¿A qué le suena eso de cautivo? De llevarlo preso. ¿Y cómo se lleva preso a alguien? A la fuerza. A nadie lo meten preso por gusto. Le ponen las heladas y ¿cómo se llama? Se lo llevan al bote y lo agarran a la fuerza. Porque si puede escaparse, se va huyendo. Entonces el Señor nos ha dado en nuestra mente, en nuestra psique, la capacidad en el Espíritu de ponerle freno a pensamientos que me llevan a seguir alimentando el enojo, la rencilla, el rencor que yo tengo en contra de mis hermanos, que me están llevando a accionar o decidir en contra, para salir de la ira a pecar, enojados pero no pequeños, sabiendo que dar ese paso en la decisión que tomo o en la acción que tome, la justicia de Dios no se manifiesta. Y dice, lleven cautivos ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí sí debemos decirnos, ¿conozco yo toda la verdad de este asunto para yo estar enojado? Es más, ¿verdad? Con la gente que nos insulta en la calle, usted no sabe qué problemas anda arrastrando esa persona. Usted no sabe si son problemas económicos, problemas de salud, que andan en depresión. Hay gente que ¿cómo se llama? Que anda tan distraída manejando. Y uno no entiende. ¿Cómo se dice? Que manejan mal. Entonces, y es que es el celular el que no va a saber qué andan pensando, qué andan razonando. Lo que debemos estar haciendo nosotros es estar conectados mejor con el Señor y llevando todo pensamiento que se viene a nuestra mente cautivos a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir ponerle filtro a nuestros pensamientos y llevarnos hasta nuestro Señor para que Él sea el Señor de lo que pensamos. Porque si no, quien va a actuar en nuestros pensamientos va a ser los espíritus de maldad. Y ahí le damos riendas sueltas a, es que este que se cree, es que este piricuaco, es que este hijo de tal, es que... Y empieza a darle rienda suelta al pensamiento. El enemigo quiere que pensemos para separarnos y para dividirnos. Y dice, mire, el versículo 6 es tremendo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Eso me gusta. Sí, pastor, ahí castiguemos toda desobediencia. Pero me va a decir cuándo.
cuando vuestra obediencia sea perfecta. No vayamos muy lejos. De los 10 mandamientos, esta semana, ¿cuántos hemos cumplido al 100%? De lunes a jueves que estamos, 24/7, los 10 mandamientos. Entonces, si mi obediencia no es perfecta, me va a pasar como la del rey David, cuando le llevó el caso Natán el profeta, de que un fulano le había quitado la única oveja al vecino y que se la había comido porque lo habían llegado a visitar, siendo que tenía muchas ovejas. El rey David se indignó tanto que sentenció a muerte a aquel fulano que le había robado, sin saber que se trataba de él mismo, llevando todo pensamiento a Cristo. ¿Cuándo sí puedo yo castigar? Cuando mi obediencia es perfecta. Y para ser honesto, amado, ¿sabe cuándo es que Dios nos va a dar la capacidad de juzgar? Cuando ya estemos en cuerpos glorificados. Cuando ya nos sentemos en el juicio del gran trono blanco para juzgar a los muertos. Dice el apóstol Pablo que incluso vamos a juzgar a los ángeles caídos. Pero no los vamos a juzgar en la carne. Los vamos a juzgar cuando ya nuestra obediencia sea perfecta. Y ese estado de perfección viene solamente con una profunda madurez cristiana, donde la misericordia del Señor aflora en mi vida, donde el amor al prójimo es una realidad, donde amo a mi prójimo como me amo yo mismo, amo a Dios por sobre todas las cosas, o realmente hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Y no dice la Escritura, amado, pídanle a Dios llevar, porque cualquiera puede decir, no, es que cuando está uno enojado, pastor, lo que hay que hacer es orar. No dice que hay que orar. Dice que uno debe llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia al señorío de Cristo. Dejar de darle rienda suelta a esos pensamientos. Es que estés aquí, es que estés allá, es que este me la tiene, es que la vez pasada hizo lo mismo, es que este no sé qué, es que este es un ingrato, que es de... Esos pensamientos cautivos a Cristo. Y no dice que debemos ayunar para hacerlo, porque eso es un ejercicio en nuestra mente de llevar, decir, voy a dejar de estar pensando estas cosas y voy a llevar este pensamiento cautivo a la obediencia al Señor. Y ya cuando esté sereno, cuando esté tranquilo, entonces voy a tratar el tema, voy a decir, miren, esto fue lo que yo vi, explíquenme ustedes si hay algo más que yo no estoy viendo, porque yo puedo saltar a conclusiones equivocadas. Y es hasta que estamos en un estado de tranquilidad, de sosiego, cuando podemos estar en paz para ser pacificadores y no darle rienda suelta a nuestro enojo, a nuestra necedad, a nuestra ira. Gálatas 5, 16 al 17, este pasaje terminamos esta noche. Por eso les digo, permitan que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hay que permitirle al Espíritu Santo que sea Él el que guíe nuestras decisiones, que guíe nuestros pasos. Y eso, amados, requiere de estar en comunión con el Señor todos los días de nuestra vida, no solamente de domingo. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Vos me las pagás, vos aquí, vos allá.
que es precisamente lo contrario de lo que requiere el Espíritu. ¿Qué es lo que quiere que el Espíritu Santo? Hacerle el bien a tu hermano. Vea que este me insultó. Hacerle el bien a tu hermano. Y Pablo va a decir en una de las cartas, creo que es a Romanos, dice, al que te haga mal, hacerle bien. Vence el mal haciendo el bien. Y dice, no desmayemos en hacer el bien, porque en su momento vamos a cosechar los frutos de eso que estamos sembrando. No desmayemos. Y el Espíritu, sigue diciendo el versículo 17, nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea, si yo permito que la carne sea la que me domine, mis sentimientos, mis pensamientos, y le doy rienda suelta al enojo, a la ira, a seguir pensando y me revuelco y pienso y que no sé qué, y le estoy alimentando más esos pensamientos en contra de mi hermano, voy a ser esclavo de esos pensamientos. Y el Señor dice, déjate guiar por el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que te va a hacer obrar bien para con tu hermano. Así tu hermano te insulta, así tu hermano te haya hecho enojar, así tu hermano te haya provocado a ira. Preguntas, hermano, ya nos pasamos 5 minutos. Se fueron todos ya. Hola, me quedé hablando solo. La cabecita. Y después Tirsa. Ay, pastor, yo sé, ¿verdad? Pero cuando el principio dice, se puede uno enojarse y actuar justamente. Fíjese que solo se me vino, ay, joder, en mi corazón, se me vino un castigo que le dio a uno de mis hijos, al más chiquito, ayer cumplió 43 años. Pero lo tuve que castigar porque hizo algo que sí me enojó, porque alguien lo que estaba bien advertido y lo tuve que castigar. Y el día de hoy, cuando se reúnen y están bromeando y todo, a veces me recuerda, ¿se acuerda cuando usted no me dejó hacer tal cosa por aquello que le hice? Pero yo sentí que lo corregí, o sea, lo castigué, y me sentí que había hecho justo el castigo, pero justo. No sé si me explico. Sí, claro. Como toda mamá es normal, ¿cómo se llama? Sentir eso. Sí. El problema es que a la hora de ejercer castigo, uno como ser humano no puede estar enojado, porque puede ser un castigo injusto. ¿Qué es un castigo injusto? Agarrar el zapato, y más que si es un sueco que es de madera, y se lo tira al pecho. Es justo pero la acción que está tomando no es, porque está poniendo en peligro la integridad del otro. Una madre hizo una desobediencia tremenda. Entonces él tenía una salida con los compañeritos del grado, bien bonito todo, y le dijo, pues no vas, estás castigado. Y hasta ahorita, a veces, dice, mi mamá no me dejó, pero yo sentí que en el momento hice lo correcto. Sí, como le digo, el problema, hermana Carmencita, es tomar decisiones enojado. Y, a ver, véanlo de esta manera. Todo castigo debe resarcir el mal que se ha hecho, no hacerlo más grande. A ver cómo lo pongo. Por ejemplo, el Señor, ¿verdad? Dice que el Señor al que toma por hijo lo disciplina. Esa disciplina es castigo. Dice, a ninguno de nosotros el castigo nos ha venido como anillo al dedo, ¿verdad? Pero es necesario el castigo. Pero en el corazón del Señor, el castigo que Él pone en contra nuestra no viene a destruirnos, viene a corregirnos, a que volvamos al camino, a que nos regresemos, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Al muchacho que se había metido con la mujer de su padre, la manera como lo puso de manera drástica, y dice que lo
lo llevó a entristecerse este muchacho, pero esa tristeza, dice en la segunda carta, que lo llevó a arrepentirse por lo que estaba haciendo. Y dice el apóstol Pablo, valió la pena que yo te haya entristecido porque te moviste a arrepentimiento, de que te haya hablado de esa manera drástica. El castigo siempre debe llevar a corregir ¿cómo se llama? Que la otra persona se dé cuenta, que no venga y que sea una raíz de amargura que yo tenga en el corazón. ¿Te acordás, mamá, que me tiraste la chancleta? Y te acordás que no sé, y aparentemente sale como chiste el asunto, pero lo que refleja es que hay algo dañado en el corazón, ¿verdad? Aunque salga así como que chiste, como que ya pasó y como que ya se olvidó el asunto, por actuar de manera enojada a un castigo que debería ser un corrector para enmendar y no que venga a causar más daño del que se pudo, ¿cómo se llama? Del que se pudo causar por la nevedad de alguien. No sé si me explico, hermana Carmencita. Vamos al plano religioso. Sí, claro que sí. ¿Se ha fijado usted, por ejemplo, hay iglesias donde ponen en disciplina a los hermanos? Yo he estado en iglesia, cuando yo nací en una iglesia muy conservadora, donde hasta le prohibían a uno saludar al hermano. Sí, que había caído en pecado, que estaba en disciplina. Es que el hermano tal está en disciplina, entonces se tiene que sentar atrás y nadie lo tiene que saludar, no se le puede. Ese castigo causa más daño a la persona que restaurarlo. ¿Me explico? Porque son cuestiones de hombres, no son cuestiones de ¿cómo se llama? De Dios, que quiere corregir nuestros caminos. Bueno. Hermana Tisa, ¿tiene la mano levantada? Sí, solamente que yo quería decir que entonces nosotros no podemos defendernos ante una acusación, ante un punto de vista diferente, ante un malentendido, por ejemplo, y tratar de decir, no fue eso lo que yo quiero decir. Yo digo esto por esto, o yo, ¿cómo decir? Yo pienso así, tú piensas diferente, pero, o sea, no puede uno, es mejor cerrar la boca porque empeora la situación. No necesariamente, Tisa. A ver, el punto aquí es, a ver, yo puedo entrar en una discusión siempre y cuando lo haga de la manera tranquila. El problema que tenemos los salvadoreños especialmente es que las discusiones no son de manera tranquila, sino que le levantamos la voz. Y es que ya te dije que no sé qué, porque queremos hacer entrar en razón al otro, yo teniendo la razón, levantando la voz por encima del otro. Yo puedo tener un argumento, dice el mismo apóstol Pedro, estén listos, dice, para presentar defensa de vuestra fe, siempre y cuando sea en paz, que se haga. Porque no se trata de andar peleando, de andar queriendo convencer al otro, porque no es trabajo nuestro el convencer al otro, es el trabajo del Espíritu Santo. Sí. Entonces, en cuestiones de opinión, ni pelearse, es lo que recomienda el Señor. No, vos decís que el altar de la entrada de las iglesias tiene que dar hacia el oriente, porque así era en el templo, así era en el tabernáculo. Bueno, pero ¿y si la entrada nuestra da al norte y no da al oriente? ¿Hay alguna diferencia en eso? No, eso es una diferencia de opinión, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que los templos nuestros o los lugares de congregarnos, la puerta principal tiene que estar hasta el oriente. En ninguno, es una cuestión de opiniones. Una cuestión de opiniones, por ejemplo, hay cristianos que dicen, no, yo no celebro la Navidad, yo celebro el Hanukkah. Mira, vos celebrar la Pascua, celebrar la Luna Nueva, celebrar el Yom Kippur, todo lo que vos querás celebrar, mientras no me querás imponer todas esas tradiciones a mí, que yo ya soy un cristiano, que no me voy a dejar esclavizar por esas cosas. Vos haces lo que vos querés, es tu opinión, yo tengo mi opinión, y mi opinión está basada en lo que dice la palabra. Ese es tu pensamiento, ese es tu pensamiento. Ahora, en donde sí tenemos que tener claridad para
tener los argumentos necesarios y sentarnos con alguien a platicar de manera civilizada es en cuanto a posiciones doctrinales que son fuertes, que son fundamentales en la Escritura. La salvación, la resurrección de los muertos, el señorío de nuestro Señor Jesucristo, el amor al prójimo, la imagen y nuestra semejanza que el Señor ha puesto en cada ser humano, los juicios de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios, el reino eterno. Todo tenemos que estar en la misma página, porque esos son doctrinas fuertes, fundamentales de las Sagradas Escrituras. Ya que si vos te querés poner mantilla a la hora de ir al culto, si te la querés poner, ponétela, pues no me estés imponiendo a mí que yo tenga que ir de sombrero ¿cómo se llama? A la iglesia, ni predicar de zapatos blancos, solo porque sí predica Benigín. Son diferencias de opinión. Entonces no nos peleamos por diferencias de opinión, argumentemos sí, con argumentos bíblicos, ¿verdad? En paz, en tranquilidad. Sí, sí. Y entonces cuando injustamente estamos siendo buscados o acusados de algo que no se ha cometido, la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres. Hay que esperar que Dios se encargue, que aclare el asunto. No. Da enojo que le están diciendo a uno, tú hiciste eso, tú hiciste esto. Y uno dice, no, yo no lo hice. Hay que esperar el momento donde los ánimos no están caldeados para poder hablar. Es darse un compás de espera para decir, mira, ahorita así como están las cosas, no, mejor no, es contraproducente lo que estamos haciendo. Mejor, no se arregla nada, mejor mañana nos sentamos, después del desayuno, comemos tranquilo, con la cabeza fresca, y platicamos y hablamos. Porque a veces una palabra puede herir la vida del otro. Si es por chat que están platicando, uno no sabe el estado de ánimo del otro, uno cree que está bravo, le escribe con mayúsculas, cree que le está gritando. O sea, hay un montón de percepciones que no es lo mismo que hablar cara a cara con la otra persona para decir, mira, las cosas no son así. Y por esto y esta razón, no son así como las estás pensando, como las estás creyendo. Las cosas son así, así y así. Entonces es mejor hablarse las cosas, pero de manera civilizada, de manera tranquila. Y lo que yo recomiendo como pastor es, cuando vayamos a tener una aclaración de pensamientos y de cosas, oremos y pedamos la bendición del Señor para, para que sea el Señor que se glorifique en esa discusión, en esa situación en la que tenemos ese conflicto.